Muy buenas noches a todos los hermanos que nos están sintonizando en este momento a través de la frecuencia de Spreaker.com/user/Ministerio Rema. El ministro Manuel Márquez, a nombre de los pastores Eduardo y Rosana Roncal, le dan la más cordial bienvenida a esta su escuela bíblica a los pies del maestro. Esta noche continuamos esta noche con la serie de los 4 evangelios que hemos dado inicio unas semanas atrás. Saludamos a todos los hermanos que nos van a ver también por el video. Bienvenidos a todos los que nos ven en directo y en diferido, y esperamos que esta enseñanza sea para bendición de sus vidas. El capítulo de esta noche es referente, dentro de la serie de los 4 evangelios, al libro, o al evangelio, mejor dicho, de Lucas. Ustedes saben que hemos aprendido a lo largo de estas clases, y como un rápido review, que los 4 evangelios encierran una sola verdad, vistas desde 4 ángulos diferentes. Aprendimos también que son 3 evangelios sinópticos, porque sinóptico significa que se reflejan lo mismo, transmiten lo mismo, y los 3 evangelios sinópticos son Mateo, Marcos y Lucas, más no Juan. Pero dentro de lo que es el Nuevo Testamento, que es la parte de la Biblia compuesta por un conjunto canónico, o sea, autorizado de libros, entonces se consideran 4 evangelios, en el cual ya están Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Esta es la manera de repaso de lo que hemos estado viendo en días anteriores. Y bueno, comenzamos viendo el Evangelio de Mateo, ¿no? Luego vimos el de Marcos, y ahora vamos a entrar a la clase referente al Evangelio de Lucas. ¿Ok? Lucas. Bueno, Susana, si me puedes ayudar acá. Pasando a next porque el mouse está débil y... Gracias. ¿Ok? Bien, el Evangelio de Lucas. Lucas, según las notas que tengo ahí, y ustedes las pueden ver luego en diferido, Lucas es probablemente el médico sirio, o sea, de Siria, que cita a Pablo y que acompañó al apóstol en su viaje a Roma. Lucas escribió su evangelio conjuntamente con los Hechos de los Apóstoles. Quiere decir que el Evangelio de Lucas y los Hechos de los Apóstoles originalmente era un solo libro, para los que no lo sabían. Pero luego vino la división. Lucas no es testigo presencial de lo que narra en su evangelio, o sea, él no estuvo ahí, pero sí de lo que narra en el libro de los Hechos. En Roma, dice que Lucas se encontró con Pedro y fue testigo de la evangelización de los 2 apóstoles, o sea, de Pablo y de Pedro, ¿ok? En la urbe, o sea, dentro de lo que es la sociedad, dentro de lo que es la comunidad. Y es el único de los 4 evangelistas que no es judío, ¿ok? A rasgos generales de quién es Lucas, ¿no? Entonces, uno de estos puntos importantes que tenemos que tener en cuenta es que Lucas, el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos, que como yo lo he enseñado en el programa, está mal escrito porque no son los hechos de los apóstoles, sino son los hechos del Espíritu Santo con los apóstoles. Y dicho sea de paso, una característica que tiene el libro de los Hechos, aparte de 4 libros más en la Biblia, es que no terminan con la palabra amén. Saben que el amén es como el sello final, así sea. Pero Hechos no termina con la palabra amén. Y eso es muy importante, porque nosotros tenemos que concebirlo desde el punto de vista en que hasta el día de hoy el Espíritu Santo sigue haciendo hechos maravillosos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Con nosotros mismos. Gloria a Dios. Entonces, ahora más adelante vamos a ver cómo es que se divide el Evangelio de Lucas. Por favor, la siguiente. Lucas, vamos a ver la fecha, idioma y el lugar. Lucas escribió su Evangelio, el tercero de los sinópticos. Remarco y repito. Evangelio sinóptico es Mateo, Marcos y Lucas, porque la palabra sinóptico se refiere a que se ve lo mismo, quizás de diferente perspectiva, pero usted encuentra muchos relatos repetidos entre Mateo, Marcos y Lucas. O sea, es el tercero de los evangelios, porque el primero, ¿cuál fue? Mateo. En la antigüedad, primero apareció el evangelio de Mateo, luego el de Marcos y luego el de Lucas. Yo lo estoy presentando así por un orden cronológico, ¿no? Entonces, el idioma que utiliza Lucas también fue el griego. ¿Okay? Lucas escribe su evangelio en griego. Lo que está claro es que Lucas escribió fuera de Palestina, probablemente en Grecia.
Entonces ahí tiene a rasgos generales lo que habla de la fecha, el idioma y el lugar en que se escribe el Evangelio de Lucas. La siguiente, por favor, Susana. ¿A quién va dirigido el Evangelio de Lucas? Bueno, a cristianos provenientes del paganismo, tanto griegos como romanos. ¿Ok? O sea, cristianos que vinieron a convertirse pues de toda la idolatría y de toda la paganería que existía en esos tiempos, ¿no? Por muchas circunstancias. Lucas se dirige a él. Lucas es doctor, recuerden. Y Lucas, bueno, personalmente, para mí es el evangelio preferido mío. Me gusta mucho, más que Juan. Al principio me apasionaba más Juan. Pero en Lucas veo un orden que ahora lo vamos a descubrir con las notas que tengo aquí, que no aparece en los otros evangelios. Ahora, ¿qué fuentes utiliza Lucas? Bueno, Lucas utiliza el 70% del material de Marcos y también dispone de fuentes propias, exclusivas, además de la fuente Q. ¿Se acuerdan de la fuente Q? Aquel documento hipotético, porque al final de cuentas nunca se vio, se hablaba de eso, ¿no? Y de las tradicionales orales y de los logias. Los logias es lo que se llamaba los escritos de Jesús, que supuestamente también es otro documento de los cuales los discípulos se basaron, pero que no hay una prueba palpable, quizás 100% de decir sí, existió este documento. Pero esas fueron las fuentes de información que tomó Lucas. Así, para componer su relato de la infancia de Jesús, probablemente, miren este dato, la fuente fuera la misma Virgen María. Porque ahora vamos a ver, cuando comencemos a mirar los capítulos de Lucas, que Lucas comienza la genealogía de Jesús con la información sobre María, sobre cómo fue el parto y toda la cosa, cómo fue todo el acontecimiento. Ahora, los estudiosos llaman a esta fuente original de Lucas la fuente L. Eso no se deje confundir con eso. Son nombres que los teólogos y los historiadores le han puesto para referirse, ¿no? Y probablemente, L por Lucas, ¿no? Y probablemente sea la fuente más antigua de todas las involucradas en la composición de los evangelios, aunque no sabemos si se trató de una fuente oral o escrita. O sea, como Lucas narra mucho el inicio de su evangelio con lo que es la vida de Jesús, el nacimiento y todo con María, entonces los estudiosos le ponen a esa base y dicen, bueno, debe ser la fuente L, o sea, de donde Lucas se agarró para comenzar a escribir y de donde Lucas se informó para comenzar a escribir el evangelio. Next, please. Bueno, Lucas, miren, es un magnífico escritor de atractiva personalidad que fue recopilando meticulosamente todas las tradiciones orales que le llegaron a los oídos, ¿ok? E incluso ahora que vamos a ver Lucas 1, allí él hace una expresión muy interesante, a mí me gusta eso, y partiendo de esa expresión, él comienza a escribir el Evangelio. Aunque utiliza las mismas fuentes que Marcos y Mateo, las enriquece con aportaciones como el relato de la infancia de Jesús, por ejemplo, que según se supone al leerlo, la misma Virgen María debió habérselo contado. Este relato de la infancia de Jesús no aparece en los otros evangelios con ¿cómo pudiéramos decir? Con el resaltamiento que le da Lucas, ¿okay? Eso lo hace diferente a uno de otro. Como no era judío, ¿okay? Lucas no era judío, no presta la misma atención que Mateo y Marcos a los temas de la ley mosaica. ¿Okay? O sea, la ley de los judíos, la ley de Moisés. Y sí lo hace al papel de la mujer en el Evangelio y a la necesidad de la pobreza de medios para alcanzar la riqueza espiritual. O sea, es como decir, bueno, como Lucas no era cubano, o sea, no le presta mucho interés a lo del régimen de Fidel, más bien se centra en lo que dice aquí, ¿no? El papel de la mujer en el Evangelio. Es muy interesante. Ahora lo vamos a ver cuando desarrollemos los capítulos de Lucas, ¿no? Next. El estilo de Lucas es el mejor de los sinópticos, con un vocabulario muy rico. Él usa otro tipo de lenguaje, otro tipo de expresión. ¿Okay? Lucas retoca las fuentes de Marco y Mateo para evitar expresiones que pueden ser mal interpretadas y pone especial hincapié en el amor de Cristo a los desheredados. También, dice ahí, Lucas escribió también el libro de los Hechos, que es lo que le decía al principio, que primitivamente se publicó como parte
integrante de su evangelio y que narra la historia de la iglesia desde la bajada del Espíritu Santo en Pentecostés hasta la llegada de Pablo a Roma. Pero después se dividió, o sea, se separó y Lucas termina pues, y más bien el evangelio, el libro de los Hechos de los Apóstoles comienza narrando, ¿no?, lo de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo viene y oran en lenguas y todo, y lo que ya ustedes saben en cuanto a Lucas. Lucas, el inicio del tercer evangelio, tengo estas notas, es distinto a los demás, porque Lucas, el autor, empieza explicando la razón detrás de sus escrituras. Vamos a ver en sus Biblias, los que trajeron Biblia, Lucas, capítulo 1, 1:1. Ahí ya traje el papiro. No se ofendan si ven mi Biblia así. ¿Lo leo? Espérate un momentito, quiero que todos estén ahí cuadraditos. Qué barbaridad. Ok. Esa Biblia se maneja sola, no hay problema. Lucas capítulo 1, versículo 1, por favor, hermano Rafael, con voz del locutor de Radio Guado. 280. A ver. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. ¿Más? ¿Sigo? Sigue hasta el 4. Ok. Tal como nos han enseñado los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministrados de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribiértelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Amén. Ok, entonces fíjate, Lucas. Oh, me falta uno. A ver, dale, míralo. Para que conozcas bien la verdad de las cosas de las cuales has sido instruido. Gloria a Dios. Entonces fíjate, el Evangelio de Lucas, hermano, es el libro o el Evangelio más largo del Nuevo Testamento. De todos los evangelios, el de Lucas es el más largo, tiene 24 capítulos. ¿Ok? Y Lucas, que era griego y quería tocar a los griegos, presenta a Jesús como el hombre. O sea, la manera como Lucas presenta a Jesús es como el hombre. Y esto lo vamos a ver ahora mismo que comencemos a desarrollar los capítulos. Ok, entonces en los primeros versículos del capítulo 1 de Lucas, Lucas hace una dedicatoria, dice a Teófilo, ahí dirigiendo, y dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, o sea, son verdaderas, las cosas que hemos leído de Marcos y de Mateo son verdaderas, tal como nos los enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Esto comprueba que él no fue testigo presencial. Él está narrando lo que se había informado, ¿ok? Entonces dice ahí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas, o sea, Lucas se toma el trabajo de leer los evangelios, los escritos que habían hasta ese momento aparecido, ¿ok? Y con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. O sea, Lucas dice que él considera que toda la historia que ha habido como que está media desordenada. Y lo que dice Lucas, yo voy a poner todo esto en orden. Y todo tiene un propósito. Y ahí está el propósito. Versículo 4. Para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Vuelvo y digo, Lucas como médico, como doctor, como un hombre letrado, como un hombre culto, entiende por su propia profesión que, espérate, todo esto te ha hecho un zafarrancho, en otras palabras. Así que yo considero, voy a comenzar a ver en qué manera te lo arreglo, Teófilo, para que conozcas bien la verdad. Eso debe ser una declaración que nosotros debemos de basarnos. Porque, hermanos, mira, en Corintios dicen en una parte, en el mundo hay muchas voces. Muchas voces. Hay muchas radios, hay muchos canales, hay muchos predicadores, hay muchos ministerios, hay muchos concilios. Y usted constantemente pudiera decirse que es bombardeado de todas partes. Y muchas veces decimos amén muy rápido, muy ligeramente.
Lucas lo que está diciendo, no, yo voy a tratar de armar este rompecabezas, lo vamos a ponerlo bien. Por eso es que Lucas, cuando sigue usted leyendo, en el capítulo 1, versículo 5, el anuncio del nacimiento de Juan, él comienza hablando, ¿no? Y usted puede leer, dice en el versículo 5, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos, pero no tenían hijo. ¿Por qué? Porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. O sea, Lucas comienza a narrar y dice cuál era el problema. El problema era de que era estéril, ¿no? Y apunta también, dice, ambos eran de edad avanzada. Entonces aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y sobrecogió temor. Para resumirte la historia, al principio de este relato, Zacarías queda mudo. Ahora, a mí me gusta este punto. Siempre cuando hablo de Lucas y de Hechos, lo mantengo, porque es muy interesante que Lucas, al decir, me ha parecido bien arreglar todas las cosas, entonces Lucas comienza relatando la historia de un hombre que queda mudo. Y si usted lee todo Lucas y todo Hechos, se va a dar cuenta que dentro del propósito de Dios, a lo largo de estas páginas, el propósito de Dios no ha cambiado. O sea, el mensaje de Dios es el mismo. No cambió. Dentro de los 4 evangelios no cambió. Pero lo que sí cambió fue el hombre. ¿Por qué? Porque al final, de hecho, usted ya no ve a Zacarías, usted ve a Pablo. Y eso es muy importante. Dios no cambia sus propósitos. Dios no cambia sus planes. Dios tiene una visión, está definida. Él está claro en lo que está haciendo. Pero lo que sí puede cambiar son los hombres, o las mujeres también, que Dios use. ¿Entiende? Entonces, a lo largo de la historia, sí, porque si usted termina, mire, Lucas comienza narrando el relato de Zacarías y Zacarías queda mudo. Queda mudo. Pero cuando usted termina el libro de Hechos, y puede verlo en el último capítulo de Hechos, si tienen su Biblia ahí. ¿Hechos cuánto? Hechos 28. Aquí está. ¿Cómo termina el libro de Hechos? Una manera muy interesante. Sí, por favor, dice 28, 30 y 31. ¿Sí? ¿Fuerte? Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que en él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Me gusta eso, porque al comenzar su relato, Lucas, que está poniendo todo en orden, comienza y de pronto el hombre queda mudo. Pero sin embargo, cuando termina el libro de Hechos, dice que Pablo terminó predicando el evangelio abiertamente y sin impedimento. ¿No le fascines? A mí me gusta eso, porque Lucas, que está narrando todo de lo que no vio, pero le contaron, pero sí en el libro de Hechos, él sí fue testigo presencial, y termina diciendo, pero Pablo terminó sus días ahí predicando abiertamente y sin ningún impedimento. Miren lo que dice acá. Por eso, en el prefacio, Lucas dice que quiso investigar los hechos de la vida de Jesús para que otros llegaran a conocer la verdad. Lucas es considerado un historiador íntegro y varios descubrimientos arqueológicos corroboran detalles que él da en este libro y en Hechos. Lucas también es distinto a los demás evangelios en que el autor no era judío, sino un gentil. De profesión era médico. Ahora, el mensaje principal de Lucas es que Jesús vino al mundo para salvarnos de nuestros pecados. Ese es el mensaje central en realidad, ¿no? En el Evangelio de Lucas. Él logra, por eso que Lucas presenta a Jesús como el hombre, el enviado,
el Mesías, el Salvador, ¿ok? Él logra comunicar ese mensaje con una biografía completa de la vida de Jesús, empezando con su genealogía de parte de María, su madre, hasta la ascensión al cielo. Si usted ve en el libro, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, ¿no? O mejor dicho, en el capítulo 1, versículo 67 en adelante, ahí vemos la profecía de Zacarías, y una vez terminado, en el versículo 80 dice, Lucas 1:80, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. ¿De quién está hablando? ¿De Juan? ¿Del Evangelio de Juan o de quién? Juan el Bautista. ¿Okay? Por eso, acuérdense, Lucas va a ordenar las cosas. Lo que usted no va a encontrar ese orden en Mateo y en Marcos. Juan es diferente, todavía no toquemos a Juan. Pero Lucas habla de cómo Elizabeth queda embarazada y cómo después Zacarías recupera la voz y habla palabra de Dios. Y hablando de Juan el Bautista, en el versículo 80 dice, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos. Está hablando de Juan el Bautista. Entonces, inmediatamente dice, ok, ahora, next, vamos a hablar del nacimiento de Jesús. Entonces, el Evangelio de Lucas, si usted lo lee, lo va a leer de una manera como cronológica y va a entrar en muchos detalles ordenadamente. Después del nacimiento habla de Juan el Bautista, ¿no? Y usted puede pasar hoja tras hoja. Son 24 capítulos que la verdad para mí resultan muy entretenidos. Pero el Evangelio de Lucas, esto lo tengo aquí en estas notas, ya puedes apagar eso porque esto ya casi lo tengo en papel. El Evangelio de Lucas está organizado en 8 secciones principales. Eso no está acá en el PowerPoint, así que si usted está escribiendo, anote esto. O sea, Lucas resume y estructura su Evangelio en 8 secciones principales. Muy interesante, ¿ok? Que describen la vida, el misterio y los milagros de Jesucristo. Este Evangelio está lleno de detalles acerca de la historia de los eventos alrededor de ese tiempo. Bien, la primera sección, que es la que acabamos de ver, comienza con una introducción del autor, que explica el propósito de este Evangelio. ¿Cuál es el propósito de este Evangelio? Bueno, primero que nada, ordenar las cosas. Y segundo, presentarte a Jesús como el hombre. ¿Ok? Entonces comienza con una introducción que explica el propósito de este Evangelio. La segunda sección comienza en el 5º versículo del primer capítulo, o sea, en Lucas 1:5, y describe los eventos alrededor de la venida de Jesucristo y de Juan el Bautista. O sea, no tenemos tiempo para revisar capítulo por capítulo, porque si no nos pasamos de la hora. Pero esta segunda sección, describe el nacimiento de Jesús y algunos eventos de su niñez. Es más, la primera cita de Jesús en el Evangelio de Lucas aparece en el 2º capítulo, versículo 49. Ahí es donde por primera vez aparece, ¿no? La mención de Jesús dentro del Evangelio de Lucas. La tercera sección, detalla los eventos que condujeron al ministerio público de Jesús, incluyendo incluso el bautizo de Jesús, ¿no? El bautismo, que está eso en Lucas 3:21. Y también la famosa tentación de Jesús en el desierto. ¿Se acuerda? Cuando Jesús es llevado por el Espíritu al desierto. Esto es muy importante. En Lucas 4, mi amor, si puedes poner Lucas 4, que ahí hay un detalle también que Lucas no en vano lo describe. Bueno, Jesús es llevado al desierto, ¿no? Al Jordán, perdón. Y dice, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Dice que por 40 días era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días. Ustedes ya saben la historia, si es que la saben, ¿no? Pero lo importante, bájale un poquito, así, exacto, que el diablo, recuerden esto, el diablo conoce la palabra y quiere hacer caer a Jesús. Dice, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierte en pan. Muy interesante, porque el diablo no le dice, haz que esta piedra se convierta en pan. ¿Se dan cuenta? Sino le dice, di. ¿Por qué?
Porque sabe que en Jesús está la palabra creativa. ¿Cierto? Jesús, Dios, el Padre y el Espíritu Santo es uno solo. Dice que Dios creó los cielos y la tierra por su palabra. Fue una palabra creativa. Y esa palabra creativa estaba en Jesús. Por eso no le dice, haz que estas piedras, no, dice, a ver, di que se conviertan en pan. Y dicho sea de paso, para Jesús no le costaba nada decirle a las piedras que se conviertan en pan y se iban a convertir. ¿O alguien tiene duda de eso? Yo no tengo duda, porque Jesús hablaba la palabra y se hacía, ¿no? Y sabemos, entonces Lucas remarca esto, ¿no? Que él respondió, escrito está, y nos da la clave para salir de toda tentación. Porque nosotros vamos a pasar de desierto en desierto, de prueba en prueba, y la clave no es, bueno, ¿cuánto me demoro cada prueba? No, te demorarás lo que tú hables. Porque Lucas remarca esto, dice, escrito está. Jesús respondió con la palabra y lo tentó. Súbele un poquito. Ok, 3 veces. Ok, bájame más. Baja un poquito más. Ajá. Ok, y lo tentó 3 veces. Y respondiendo Jesús la última vez, dicho está, no tentarás al Señor. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Es muy importante que leamos con detenimiento, porque Lucas lo dice, por un tiempo. O sea, y se fue, pero volverá. I'll be back, ¿no? Así como el terminero. ¿Ok? Dejémoslo ahí en pendiente. Entonces, la tercera sección, bueno, que dijimos que incluye el ministerio público de Jesús, incluyendo el bautismo en Lucas 3 y la tentación en Lucas 4, ¿no? Los 4 siguientes capítulos, ¿ok?, constituyen la cuarta sección del Evangelio de Lucas, donde incluye el comienzo del ministerio de Cristo. Ahí vemos, por ejemplo, en Lucas 6, la elección de los 12 apóstoles, y sus milagros también están en Lucas 4, 35 y 4, 39. Y en todos estos capítulos Jesús exhibe muchos poderes que validaron la autoridad que le fue dada por Dios, incluyendo la autoridad, noten esto, porque miren, hermano, si Lucas dice que Jesús tenía esta autoridad, este es un mensaje no subliminal para nosotros. Esto nos pertenece. Porque a menos que tengamos algún conflicto existencial de dónde mora el Espíritu Santo, ¿dónde mora el Espíritu Santo? Ok, entonces Jesús también está ahí. Ok, fíjate, Lucas detalla, ¿no?, que la autoridad le fue dada por Dios, incluyendo la autoridad para perdonar pecados. Lucas 5:20. Usted tiene la autoridad para perdonar pecados, hermano. La autoridad para conocer los pensamientos. Lucas 5:22. Esa misma autoridad está dentro nuestra. La autoridad para sanar a la gente. Lucas 6:8. La autoridad para darle paz a la gente, Lucas 7:50. Y la autoridad sobre la naturaleza al calmar las tormentas, ¿se acuerdan? Cuando Jesús dice que está en la barca y lo despierta y todo, y él sale nomás y calma la tormenta, y todos se quedarían impresionados. Esa misma autoridad, hermano, Lucas la deja escrita ahí para que usted entienda que esa es la misma autoridad que usted tiene. Usted tiene el nombre de Jesús, que es nombre sobre todo nombre, para ejercer esta autoridad. No para solamente decir amén y ponerse una camiseta que diga Jesús. Ejérzala. La quinta sección del Evangelio de Lucas comienza con el capítulo 9, versículo 10, donde Jesús hace el milagro, y esta parte a mí me encanta, donde hace el milagro de alimentar a los 5,000 con 5 panes y 2 pececillos. ¿Se acuerdan? Cuando en capítulo 9, versículo 10, dice que, y incluso aparece también en Mateo, en Marcos y en Juan ese relato, ¿no? Bueno, no vamos a predicar este mensaje, pero hay algo muy, muy interesante. Bájale un capítulo más, un poquito más. Ajá. Esta parte es clave. Porque ¿qué pasaba? Que había más de 5,000 personas
y el día ya estaba cayendo ya la oscuridad. Y los discípulos, le estoy resumiendo el relato, le dicen, maestro, ¿sabes qué? ¿Por qué no lo despides para que se vayan por las aldeas a comprar pan? Pero Lucas, en su evangelio, relata claramente que el maestro le dijo, dadle vosotros de comer. Y eso es algo que tiene que estar en nuestro corazón. No podemos ser insensibles a la necesidad del mundo, del inconverso, del necesitado, como decir, ¿sabes qué? No, sí, vete nomás. No. Dios nos dice en su palabra que nosotros somos los que le vamos a dar de comer. Eso es muy importante. Mira, ahí en ese capítulo 9, versículo 10, Jesús hace el milagro, ¿no? El apóstol Pedro confiesa que Jesús es el Cristo, ¿se acuerdan? Cuando le preguntan, ¿y quién dice la gente? ¿Y quién dice ustedes que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Wow! Sale con la tremenda revelación, ¿no? Ahí, y en los versículos, en Lucas 9:20, en los versículos 28 y 34, se describe la transfiguración en detalle. Eso, si lo puedes poner en 9, ahí está, ¿ves? 9:28. Muy interesante. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. ¿Se acuerdan lo que le dije que era el número 8? Nuevo empezar, algo nuevo, novedad, algo nuevo va a pasar. Estos tres discípulos iban a ser, wow, en exclusiva, trastornados por lo que iban a expectar. ¿Qué cosa iban a expectar? La transfiguración, que es uno de los eventos más, yo digo, ¿no? Que, wow, esos tres sí que se sacaron el premio gordo pudiendo subir al monte y ver a Jesús transfigurándose, ¿no? La quinta sección del Evangelio de Lucas comienza en el capítulo 9, versículo 10, perdón, eso ya estábamos leyendo. El principio de la sexta sección, resume el ministerio de Jesús en Judea, comenzando en el capítulo 9, verso 51. ¿Ok? Ahí viene el resumen del ministerio de Jesús en Judea, ¿no? Donde Jesús da instrucciones, le da instrucciones a sus seguidores de cómo ayudar a otros mediante el discipulado. Lucas 10, 1, 17, Susana. Lucas 10, 1, 17. Sí. Uh-huh. Ajá. ¿No? O sea, aquí en esta sección Jesús da instrucciones de cómo ayudar a otros mediante el discipulado. Por eso que Lucas es muy cuidadoso. Lucas ha agarrado todo y lo ha tratado de poner en secciones en orden, no va a la loca, analíticamente. Ahora nos indica también en Lucas 11:21 Jesús nos enseña cómo orar efectivamente a Dios, ¿no? También eso es otra de las partes de esa sección, de la sexta sección. Bueno, hay muchas cosas más que ocurren, ¿no? Jesús le dice a sus seguidores que no se preocupen por las cosas ordinarias de la vida, sino que confíen en Dios. Eso está en Lucas 12:22. La séptima sección, la penúltima del Evangelio de Lucas, va desde el capítulo 13:22 hasta el capítulo 19:22. Y ahí, hermanos, describe muchas enseñanzas y milagros de Jesús, donde casi exclusivamente utiliza parábolas. Si podemos poner Lucas 13:22. Y comienza una serie, hermanos, de parábolas tan preciosas y todas van enlazadas una con otra, donde usted posiblemente las ha leído. Sí, de 13:22 hasta el capítulo 19:22. Yo le recomendaría que lea esta sección. Mucha instrucción, mucha enseñanza. ¿Ok? Y por último, la última sección del Evangelio de Lucas describe los detalles importantes acerca de su juicio, crucifixión y resurrección de Jesucristo de nuevo, ¿no? Jesús demuestra su autoridad al conocer todo lo que pasa a su alrededor. Jesús da muchas instrucciones finales acerca de cómo vivir y cómo confiar en Dios. Finalmente, el capítulo 24 detalla, que es el último capítulo, detalla la resurrección de Jesús y su ascensión a los cielos. Así es como termina Lucas.
dividido en 8 secciones. Ahora, ¿cuál es la importancia de Lucas, del Evangelio? Bueno, el Evangelio de Lucas presenta muchos hechos importantes y lecciones significativas acerca de Jesucristo. Primero, el Evangelio claramente establece que Jesucristo es el Mesías. Profetizado en todo el Antiguo, o sea, todo lo que se profetizó de Jesús en el Antiguo Testamento, Lucas, primero que nada, se refiere mucho a que este Evangelio establece claramente que Jesucristo es el Mesías. Segundo, comprueba que Jesús es el Hijo de Dios, que no lo comprueban otros evangelios, como él afirma. Y tercero, confirma que Jesús tiene completa autoridad, como se los di en resumen hace unos minutos. Entonces, en resumen, casi todo esto es lo de Lucas. Si quisiéramos al azar, aunque no se deben hacer las cosas al azar, coger cualquiera de las enseñanzas de Lucas, de los capítulos de Lucas, y pudiéramos encontrar, por ejemplo, así al azar, algo interesante que tenemos aquí en Lucas 16, 19, ¿no? Donde luego de venir desde el versículo 14, donde habla de la parábola de la gran cena, habla también sobre la parábola de la oveja perdida, la parábola del hijo pródigo, todo. Llega a la parábola del mayordomo infiel en el capítulo 16 y llega al versículo 19, donde aparece algo muy interesante, por decir nada más. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino y hacía cada día banquetes en esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Cuando Jesús habla de una parábola, dice, hubo un hombre que tenía 2 hijos. Hubo una mujer que tenía una moneda. Así es una parábola. Pero esto no es una parábola. Esto es un hecho real. ¿Por qué? Porque estamos viendo aquí un hombre propio. Había también un mendigo llamado Lázaro. Si hubiera hecho, y también un hombre que... No, esto es un hecho real. Que dice que estaba echado a la puerta de aquello lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico y aún los perros venían y una situación fatal. Pero aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. Y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además, y este es muy bueno, además de todo esto, una gran cima, o en otras traducciones dice un abismo, ¿ok? Un abismo está puesto entre vosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá acá tampoco pueden. Eso no es un cuento, no es una parábola, no es una ilustración. Está relatando lo que realmente ocurrirá en los tiempos finales, donde ya no habrá más oportunidad. La oportunidad es ahora, en vida, es ahora. ¿Entienden? Entonces, ustedes pueden mediten mucho sobre ese capítulo 16, ¿no? Y sobre muchos capítulos que tiene acá Lucas, pero que son de gran bendición. Así que, en síntesis, Lucas lo que hace, si ustedes se leen los 24 capítulos que contiene este evangelio, es detallar ordenadamente, cronológicamente, todos los hechos que Marcos y Mateo no lo hicieron. Y usa un lenguaje un poquito, vamos a decir, más profesional. Porque usted está hablando con un médico, está hablando con alguien que, caramba, conoce, está instruido, ¿entiende? Y a pesar de que él no fue participante, vamos a decir, en presencia durante los evangelios, los hechos de Jesús, sino simplemente se remite a narrar, pero sí, en lo que es en hechos, sí podemos ver a Lucas ahí en acción,
a través de algunos capítulos que en su momento debido, cuando estudiemos el libro de Hechos, lo vamos a anotar. Así que eso concluiría la exposición en cuanto al Evangelio de Lucas. Sé que hay muchas cosas que quedan pendientes y posiblemente también habrán preguntas. Así que con esto concluimos nuestra clase. Le damos las gracias a todos los hermanos que han estado sintonizándonos a través de la frecuencia de Spreaker.com. Les bendecimos y los despedimos hasta la próxima. Y también a nuestros hermanos que nos han estado viendo por video, le damos un fuerte aplauso de despedida y le decimos hasta la próxima. Ok, ya tomó fuera el aire. Pueden respirar, pueden parar, pueden estirarse. ¿Hay preguntas? Tampoco vamos a procesar esto tan rápido, ¿no? Pero de repente hay alguna curiosidad, alguna pregunta. No sé. ¿Por qué dijo a Moisés y a los profetas tienen? Porque Moisés supuestamente ya estaba en el seno de Abraham. ¿Qué quiso decir a Moisés? A la palabra, a la ley. Refiriéndose a la ley. A los mandatos. A los mandamientos. Y los profetas también. Y se refiere a los escritos, porque ellos tenían ya los escritos de los profetas de Moisés. Claro, que les hablaba mucho sobre caminar en justicia, ¿no? Y otra pregunta, ¿por qué Sí, dale. Ya estamos ya en tiempo de preguntas y respuestas. cuando se le apareció Moisés, Elías y Moisés, ¿no? Se le aparecieron a Jesús En la transfiguración. en la Ya. ellos estaban, porque todavía no había resucitado Jesús, ellos Estaban en el monte. Estamos hablando, estaban abajo, ¿cierto? estamos hablando del monte. Claro. No, a Moisés, cuando se le apareció con Elías, antes de estar ellos, que se le aparecieron a Jesús, ellos estaban abajo en esa parte que tú dices, la gran cima que está puesta entre nosotros. Ah, este es acá, este es claro. Ellos estaban ahí y subieron, o sea, su espíritu, ¿me entiendes? No te entiendo. Explícate-os. No, explícate, ¿qué estamos para aprender y para entendernos? Se supone que ellos están en el seno de Abraham. Claro, salieron del Ya. seno de Abraham para ir donde Jesús, su espíritu, eso es lo que dice. Porque dice que se presenta, que cuando En la transfiguración. Vieron a Que Pedro, Jacobo y Juan vieron. que Moisés y Elías estaban ahí hablando. Ya, pero ¿cuál es la pregunta? ¿Era su espíritu o era en presencia? ¿Eso es lo que tú estás preguntando? Ese es bien esas preguntas son bien para mí, o sea que decir, no, era su espíritu, no, era su cuerpo. Su cuerpo está muerto. Por eso, no, Claro, tiene que ser su espíritu. pero lo vio. Pero, claro, salieron de abajo, de donde estaban, por eso te digo. Porque estaban en el seno, estaban abajo. Y ellos subieron Claro. Joan está plagiando. Shirin. Sí, Leslie. Con ese ejemplo que dio, tal vez Jesús en ese ejemplo dijo, por este caso específicamente, que tal vez era único, pero me da la curiosidad, me pregunto, puede haber el caso que también, no lo sabemos todo, ¿no? Pero basado en este ejemplo, puede haber el caso de que si hay algún tipo de comunicación con las personas que están arriba, en el seno de Abraham, con los demás. Basándonos en este relato del rico y de Lázaro. Claro, Jesús tenía toda la autoridad, tiene toda la autoridad para hacerlo. Pero Jesús. Nadie más. No. Pero de hecho muchas sectas satánicas y hechiceros, ellos se basan en eso, ¿no? Que ellos tienen el poder de poderse comunicar con los muertos y bueno, toda esa mentira que ya tú sabes que... Bueno, personalmente yo no creo en eso. Sé que existen esos poderes, pero mayor el que está en mí que el que está en el mundo. Porque hay una parte de la Biblia de Un profeta. Ajá. que llamó al espíritu de Samuel. Y subió. Fue alguien, ¿no? Y la profeta y la mujer esta, que era divina, cuando el
rey quería el rey Samuel, Ujú. Saúl quería un tipo de dirección, pues Dios no le respondía entonces a la mujer, la divina, y la divina sí hizo traer el espíritu a eso, y sí demuestra. Pero ahí estamos hablando del Antiguo Testamento, ahí no está ocurriendo, acá estamos en Lucas ya, estamos en... Claro, no, claro que no. O sea, físicamente no, por decirlo de alguna manera. Ujú. Entonces en esos tiempos, claro, acuérdate de todo ese paganismo que había y todo eso, ahí había una mezcla grande de, pues de hechicería y todas esas cuestiones, ídolos y todas esas religiones, sectas que existirían Claro, en esos pero tiempos. claro, como que Saúl estaba desobedeciendo porque dentro de la ley decía de que no debían comunicarse con los muertos. Ujú. Entonces, pero el Samuel, el espíritu Samuel se hizo el dijo, dijo, ¿por qué me has turbado de donde yo estaba? Y se presentó y entonces ahí fue, y dijo, ahora le dijo exactamente lo que iba a Claro, pasar. muchas cosas pueden ser posibles, pero yo digo, mientras que caminamos con obediencia, Claro. Amén. ¿Alguien más? Sí, hermana Berta. Dice que Lucas, él lo dirigió eso, lo que escribió a cristianos griegos y romanos. Sí. ¿Y por qué? Bueno, su mensaje estaba dirigido a ese grupo. Eran provenientes del paganismo, o sea, gente que, vamos a decir, que había sido muy pegada a la idolatría. Entonces, es como decir que a ti te toca predicarle a todo tu edificio, donde todos son cubanos, provenientes del régimen, por decirte, para que lo entiendas, ¿no? O sea, a Lucas le tocó así esa sección, ese grupo de gente, a él se dirigió. Como él no era judío, entonces Lucas no le puso énfasis a las costumbres, ni a las leyes, ni a las costumbres judías, nada, sino simplemente se dirigió a ese grupo de personas. O sea, su mensaje era dirigido a ese grupo de personas. Es como decir que nosotros alcanzamos Linden, Elizabeth, Rosel, nuestro mensaje está dirigido acá, más no está dirigido para Guatemala o para Costa Rica, si lo puedes entender de esa manera. Uh-huh. O sea, cada evangelista apuntaba a algo. Cada evangelista apuntaba a una etnia, a un grupo selecto. Claro, Lucas conocía bien la cultura griega porque estudió ahí con los griegos y todo, era médico. Y supuestamente se pensaba de que solamente el pueblo judío era el pueblo escogido, que la salvación solamente era para el pueblo judío. Se pensaba en el principio, pero después dijo, Dios no hace acepción de personas, o sea, la salvación era para todo el mundo. Y eso es lo que ellos no habían entendido. Entonces él trata de dirigir el evangelio de una manera que los griegos lo puedan entender. Amén. No basándose en las costumbres y leyes judías, sino en la manera como ellos pensaban, para que se dieran cuenta de que Jesús era el Salvador. Él fue discípulo de Pablo. Y él Claro. llegó a tener una relación con los discípulos de Jesús, que fue Bernabé. Claro, Lucas aparece después en el libro de Hechos, por eso digo, pero como ahorita estamos tocando el Evangelio, nos estamos entrando, porque aparece rodeado de ese grupo, ¿no? Bernabé, Timoteo y todo eso. Incluso dice que llega a conocer a Pedro y prácticamente él, como quien dice, fue seguidor de ellos, expectó mucho, vio las cosas que Pedro y Pablo, pues en algún momento ejercían, ¿no? O sea, ahí sí, en Hechos sí entra como más en presencia. Aquí en el Evangelio es más narrativo, pero lo narra acomodadamente. Porque Juan más lo cuenta de una manera personal. Claro, lo que él vivió, porque él estuvo ahí. Sí, Lely. ¿También escribió los hechos? Sí. Todos los hechos. O sea, el libro del Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos inicialmente era un solo escrito, un solo trabajo, un solo libro. Pero después fue separado porque dijeron, no, el Evangelio en realidad, porque lo que él está contando, que termine ahí en su ascensión cuando Jesús subió al cielo. Y más bien lo que ocurrió después de eso ya viene siendo lo que se llama los hechos de los apóstoles, ¿no? Que es los hechos que acontecieron con el Espíritu Santo con los apóstoles, que comienza con el Pentecostés y termina pues hasta el último capítulo con Pablo, que
termina, dice textualmente, predicando abiertamente y sin ningún impedimento. Yo pensé que era Pablo, ¿cómo? Yo no sé Pablo. ¿El que escribió qué? ¿Lucas? No. No. Él cuenta porque él andó con Pablo. Él cuenta mucho sobre Pablo porque Es un anduvo. discípulo de Pablo. Pablo escribe después las cartas paulinas, o sea, lo que te queda de resto, ¿no? Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Tesalonicenses, o sea, ya ahí entra, esa última parte de la Biblia le corresponde autoridad a Pablo, pero Lucas llega hasta lo que es Hechos. Y Lucas se fijó a casarse, se casó. Perdón. Médico, pero no. ¿Se casó o no se casó? No, de que No nos llegó el parte. Pabla. No, a ver, eso ya otra pregunta sobre los números. El 40 es como el 40 es número como el del tiempo de prueba. El número 4 y sus, claro, el 4 y sus, ¿cómo se dice? Múltiplos, ¿no? Y sus múltiplos de 4 representan pruebas, ¿no? 40 vendría siendo ya un tipo de sí, el 40 representa el tiempo de por lo menos de una prueba o algo así. Bueno, Siempre. por ejemplo, de Malaquías, del último libro del Antiguo Testamento hasta Mateo hay 400 años de silencio, múltiplo de 4, ¿no? 40 años en el desierto. 40 años en el desierto, el pueblo de Jesús 40 días en el desierto. O sea, el número 4 y sus múltiplos representan numéricamente prueba. Es como un tiempo de enseñanza, así como un tiempo en que las pruebas uno aprende, ¿verdad? Claro, Y casi siempre, o sea, uno está esperando una respuesta, es como un milagro. Cuando alguien le dice a Dios, dame un milagro, es porque el milagro no va a venir si no hay problemas, o tiene que establecerse una prueba para que haya un milagro. la prueba, lo que yo personalmente digo, la prueba, lo que resalta en la prueba es el carácter de la persona. No importa si estás 4 días, 40 días o 40 años. La prueba va a producir, por ejemplo, vamos a decir, no tiene que ser 40 o 44, pero digamos que Joan está en una prueba. Al final de la prueba vamos a ver el carácter de Cristo en Joan, cuánto se ha formado. Porque la prueba te revela el carácter definitivamente. Sale a relucir inmediatamente. Claro, porque la idea es proceso, ¿no? En el Evangelio acuérdate que la idea es ser procesados, avanzar, nunca retroceder. Y la fe también. Tiene que ver una prueba. La fe, bueno, la fe es el músculo del creyente que se va a desarrollar a través de la prueba. ¿Por qué? Porque la fe dice que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. No lo vemos, pero lo creemos. Entonces, esa confesión de fe es desarrollada en tu perseverancia a través de la prueba, dependiendo de lo que se trate la prueba. ¿Cómo registra la muerte de Lucas? No lo tengo ahorita esa respuesta a la mano. Tendría Pero que... está ahí en la palabra. Debe estar, sí, ahorita. Sí, varón, tú recuerdas cómo murió Lucas. No fue ametrallado, no. El único de todos los apóstoles que no murió feo fue Juan, pero tú lo demás, no sé, se toma absolutamente. Lo demás no te lo recomiendo. Otro fue crucificado de cabeza. Claro. Pero en la historia debe de decir cómo. No dice la Biblia, pero la historia. ¿Lucas? ¿Él era Bueno. discípulo o apóstol? No, él era un discípulo. Bueno, Lucas fue discípulo, vamos a decir, andó con Pablo. Pero al apóstol Juan, ese sí fue apóstol. Lucas, no. Hasta donde yo tengo entendido, no. Perdón, yo no sé la diferencia entre apóstol y discípulo. Está bien, ¿no? Preguntamos. Discípulo es uno que sigue. Por ejemplo, vamos a decir, nosotros todos somos discípulos de los pastores. ¿Por qué? Porque el discípulo sigue la enseñanza de su maestro, ¿no? Su pastor, su líder. ¿Ok? Pero el apóstol dentro de lo que es el ministerio, el apóstol establece, en el sentido ministerial, iglesias, ¿no? Pero ya ese es un nivel ahorita que nosotros no tendríamos, no es que no tendríamos, todavía no estamos en eso, ¿no? Pero eventualmente en el paso de los años, por ejemplo,
pueda que esta obra crezca. Como yo siempre digo, y sin salirme del tema, la iglesia crece hasta un momento. Después de ahí se multiplica. En la mentalidad apostólica. En la mentalidad de una iglesia pastoral, la iglesia no está preocupada en multiplicarse. Más bien agrandemos más el edificio porque ya no entramos. Pero ¿de qué sirve una congregación con 10.000 miembros cuando yo no puedo ni llegar al pastor? ¿Yo puedo decir es mi pastor? Entonces ahí viene mi pregunta que yo planteo cuando doy tema de liderazgo. ¿Cuántos hijos tú debes de tener? Te pregunto a ti. ¿Seguro? 20. Los que Dios me dé. Más allá. ¿Cuántos hijos usted debe tener? Los que quiero, 3. 40. Pobre Iván. Los que quiero, 3. Usted debe... Ahí está. Ahí eso, no te lo reveló ni sangre. Exacto. Porque la idea en la iglesia apostólica, la idea es que crezcamos, pero llegamos a un momento en que ya está bien, ya crecimos, ahora vamos a expandernos. ¿Entienden? Entonces ahí entra lo que es el apostolado, donde se envía. Por ejemplo, vamos a enviar a Paola a Colombia a establecer una obra, hacer yo en mi casa. Y eso es lo que hacía Pablo, pues, ¿no? Pablo dejaba, instruía, se pasaba un año ahí, después se iba y después regresaba, apostólico. Eso es lo que se refiere a apóstol. 2 preguntas más, antes de terminar. En Lucas era doctor, pero Doctorcito. Mateo era algo, explica la Biblia. Mateo y Marcos. ¿Tiene alguna profesión? Porque eso tiene mucho que ver, porque lo que uno es como uno ejerce. Si uno es más sensible. Mateo era recaudador de impuestos y Marcos era hacedor de tiendas. Mateo era un traicionero. Era judío porque tuvieron los romanos. Era un judío que trabajaba para los romanos. Era un Los judíos espía, un espía. Porque supuestamente debía, cualquiera que trabajaba para otro gobierno, ¿okay? Ya no se decía que estaba traicionando la ley mosaica, porque supuestamente ellos no se mezclaban con otros países. ¿Tú eres político? ¿Ah? No. No era político, era recaudador, o sea, el gobierno romano... Claro, pero la pregunta de ella apunta más, la pregunta de Joana apunta más a que si la gente que escogió a Jesús tenía un cargo o algo que él pudiera explotar. No, yo digo porque a veces, como usted dice, doctor, Lucas era doctor. Ah, era doctor, porque de profesión era doctor. Pero así como usted dice que Lucas era doctor y de una manera hablaba bien ese diferente. formato, Entonces Mateo, ¿entiendes? ¿cómo se expresaba? Porque qué carácter tenía. Por ejemplo, Juan yo puedo ver que hablabas en amor y él decía, yo soy Y Juan era el más chibolo de todos. Yo soy el discípulo preferido de Jesús. Claro. Entonces demostraba más sentimientos, ponía más. No necesariamente, lo que pasa es que Juan ejercía de diferente manera su fe, Por ejemplo, su convicción. El doctor típicamente actúa en lo que va la ley. No, el doctor simplemente, como yo pienso que como un doctor de la época actual, Por eso, si tuviéramos al doctor, qué sé yo, Quinto acá, él nos explicaría exactamente cómo es que se produce la diabetes o qué es lo que produce la artritis, una cosa así, y usaría una exposición que verdaderamente, wow, sí, el hombre sabe. Entonces, así es Lucas. Entonces, Lucas por eso dice, por cuanto ya los demás han tratado, ¿no?, de poner las cosas, pero yo la verdad que yo no entiendo esto, te estoy parafraseando. Entonces Lucas dice, yo voy a poner por orden estas cosas, para que conozcas bien la verdad. Nada más, esa es su función. Es como si fuera el pastor Eduardo acá, un doctor predicando. Entonces, por su formación, siempre va a tender a hacer las cosas pues como un doctor. Tenía un poco de orgullo entonces. ¿Mm? Tenía un poco de orgullo. No creo que tendría un poquito de orgullo. El ser médico, No. eso no tiene nada que ver con lo No tenía orgullo. O sea, yo te pudiera decir así, mi respeto para Lucas, porque Lucas sí que lo arregló bien el asunto. Por eso que yo he leído mucho el Evangelio de Lucas y me gusta cómo él lo presenta. Y muchas cosas hay ahí, muchas. Tendría que leer cada uno para entender, porque no me está respondiendo mi pregunta.
¿Cómo? Yo pensé que ya te lo había respondido. No, Sí. pero- ¿Cuál es la pregunta? Pero ¿sabes en qué dirección te daban la palabra? Uno era más directo, otro era más... Cada uno tenía un estilo. ¿Sabes el estilo? Yo no estuve ahí, pero por lo que yo... Por lo que yo puedo leer, me doy cuenta, pues. Así a raso modo, o sea, para mí Marcos era un flojo. Marcos en 16 capítulos nomás ya está, ya acabé. Pum. Yo lo veo así. En cambio Lucas nos dice, no, espérate, vamos a ponerlo todo ordenadito. Y Marcos. Por eso, pues Marcos solamente tiene 16 capítulos. Mateo se dirige de otra manera, pero yo no sé cómo sonaría él. Yo lo único que sé es sus características de él, de qué era, ¿no? A quién iba dirigido el evangelio, de a dónde se agarró esas. ¿Los 4 evangelios? Por supuesto, eso es lo primero que... Bueno, por lo menos... ¿Su uno- deducción es eso? mi- ¿Pero cuántas preguntas es? Sí, ¿no? Ok. ¿Qué quieres saber? No. Yo te digo esto, y ya con esto te respondo. Cada uno, escúchame, Joan. Cada uno lee la Biblia. Y la mejor guianza que puedes tener es el Espíritu Santo. Ahora, si tú mañana el Espíritu Santo te guía a decir que Mateo era un altanero, pues bueno, si el Espíritu Santo te lo dijo y tú estás segura, ya pues tú pensarás que Mateo era un altanero. Te estoy poniendo un ejemplo. Pero esos detalles a mí el Espíritu Santo en realidad no me lo da. Más bien veo, wow, acá hay algo más. Y me quedo a veces en un capítulo. Nada más. Porque lo que quiere nada más es mostrar a Jesucristo, que en realidad el tema central de los 4 evangelios es Jesucristo. Exacto. No es mostrar, mira, aquí voy a mostrar mi sello de que esto fue escrito por mí. Es en realidad el Espíritu Santo No, no, en inspirando a los distintas 4 hombres, formas. mirando desde 4 puntos de vista diferentes. Porque él presenta a Jesucristo como el hombre, como el Hijo del Hombre, pero el otro presenta como el Hijo de Dios. Entonces cada uno lo presenta de acuerdo a la cultura en que crecieron cada hija. Los griegos creían mucho en los dioses, ¿no? Y en los hijos de los dioses, ¿no? Ustedes han visto ahí a Zeus, que tuvo varios hijos y que también tenía poder, o sea, ellos creían mucho en toda esa mitología. Entonces él trata de presentarlo de una manera que si lo no mire, este sí es el verdadero Hijo de Dios. Por eso el entendimiento que uno llega no es de la noche a la mañana. Y tampoco no es que ya lo sé todo. Algo más me puede mostrar Dios. O sea, supuestamente era un traicionero porque los judíos lo menospreciaban por lo que él estaba trabajando para los romanos en vez de trabajar para ellos, ¿no? Lo menospreciaban, pero él se arrepintió. Pero él presenta el evangelio de una manera, como se dice, para los judíos, porque habla más sobre las leyes que ellos ya lo conocían y todo eso, de una manera que es dirigida a los judíos. Amén. ¿Entienden? Okay. Bueno, ¿una última pregunta? Sí, Leslie, la última, porque tenemos... Tiene que ver con el caso, pero nada más me vino a memoria con el tema, pero me vino a memoria. No me acuerdo si es verdad que dijo Jesús cuando estaba en la cruz, le dijo a su madre María, madre, he aquí tu hijo, por Juan, mi hijo, he aquí tu madre, como que le dijo, ahora él es tu hijo, me está reemplazando, algo así. Bueno, una de las palabras en la cruz fueron esas, justamente, las 7 palabras. Madre, he aquí tu hijo, hijo, he aquí a tu Y madre. ahí se basa la iglesia católica para decir que Jesús no se puede llamar. Ok. Bien, antes de terminar... Ok, antes de que terminemos y que el pastor pase para orar por los alimentos, no es su última palabra, quiero que presten atención. Bueno, Chile tiene algo que compartirnos, ¿no? Y déjame grabarlo, ¿sí? Así que... ¿Y por qué paso corriente? Siempre me dicen la esposa. Soy eléctrica. Estás eléctrica. Tienes mucha energía. Ok. Ok, amén. Ya. Bueno, yo quería compartirles, quizá porque muchos de ustedes me han visto ya predicar unas 2, 3 veces,
Gloria a Dios por eso. Pero todos vamos, como dice el maestro, en el proceso, ¿verdad? Amén. Todos estamos en el proceso, aún los pastores, aún los grandes ministros. Algo de que yo quiero resaltar aquí es que la palabra nunca debe de dejar de ser estudiada. Y no solo estudiada como un libro más, sino meditada, y tener un hambre tan maravilloso por la palabra es algo esencial en la vida del cristiano, porque la oración es importante, la intimidad con el Señor, pero para que haya un balance siempre tiene que estar la palabra. Incluso si yo me puedo parar acá a predicar, y lo hacemos muchos que quizá somos nuevos en muchas cosas, y el Señor nos respalda porque el Espíritu Santo es el que trae las cosas, ¿no? Pero el Espíritu Santo trae el recuerdo de la palabra que ya ha sido implantada en el corazón, y en el momento cuando tú estás predicando te viene la palabra, pero es un poquito más de esfuerzo de poner de nosotros en estudiar la palabra, y no porque leíste una vez Lucas o Marcos o Hechos, dices ya lo leí. No lo leas como un libro más, o como... Lo puedes leer de esa forma también, pero preocúpate en meditarlo y en comértelo, y siempre antes de leer la palabra pídele al Señor que te dé la revelación, porque la palabra sin el Espíritu no es nada, solamente es logos. Es necesario que la palabra sea revelada a tu corazón, y de pronto cuando no vistes un día, por decir, en un versículo una revelación, a la semana siguiente lees el mismo versículo, puedes ver otra cosa. Es maravilloso porque puedo decir ahora que la palabra tiene una riqueza tan grande, y es por eso que les quiero animar a que sigan viniendo a las clases. Yo pienso de verdad que esta escuela bíblica es de una gran bendición para esta iglesia. De verdad que el Señor nos ha dado 2 maestros, y sé que hay más que están en proceso. Amén. Pero yo quiero darle las gracias a los maestros que han puesto su esfuerzo. Lo que el hermano Manuel hace es un esfuerzo, lo que la hermana Susana hace es un esfuerzo de estudiar para alimentarnos a nosotros, a que podamos crecer en la palabra, porque es importante eso, muy importante, que tiene que haber un balance en todo, ¿no? Y yo quería darle estos versículos rapidito, que dice acá, como él lo citó en antes, ¿verdad? Dijo, cuando el enemigo lo tentó, porque sabemos que van a haber tentaciones en cuanto a la necesidad física y natural que tenemos, pero el Señor Jesús respondió, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra Amén. Es lo más esencial, es la comida principal. Amén. Es la comida principal que usted se la puede comer, y en el momento necesario esa palabra va a saltar porque está viva. Amén. Amén. Otro que dice, el Señor Jesús dijo, estas palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Amén. La palabra de Dios es vida. Tú la vas comiendo todos los días y va a traer luz a las partes de todo tu cuerpo, a las partes que podrían estar en tinieblas, en tu alma, cosas que no ves, plum, te despierta los ojos. Entonces quería decirle, no dejen de venir a las clases, y me incluyo a mí porque he estado muy faltoncita, pero de verdad que sí, todos necesitamos, yo necesito mucho más de la palabra, y todos nosotros, y sigan comiendo. Gracias, Señor, por estos maestros que han sido de gran bendición y siguen siendo de gran bendición para nosotros. Los quiero bendecir, y un aplauso para ellos. Amén. Buenas noches. Ya no están grabando, ¿no? Voy a decir una verdad. Bueno, yo quiero también agradecer a todos, ¿no?, por su presencia, y a todos, bueno, ahorita no están escuchando, pero a todos los que vienen y se esfuerzan en venir, porque todo este esfuerzo es para su bien propio de ustedes, no es para nosotros, ¿no? Entonces, así como nosotros algún día nos